¿Estáis bien de temperatura? Sí. Con frío. Nacho, ¿queda bien? Bueno, vamos a pasar a la segunda tanda de conferencias. Vamos a empezar con genética de la mano de Mónica, que ya es antigua de la casa. Luego tendremos una charla de sexología y luego la parte de nutrición y de suplementos con una superestrella, que será el último en cerrar la torna. Así que nada, gracias, Mónica. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo quiero contaros que, bueno, cuando... ¿Se oye bien? ¿Sí? Sí. Vale. Que cuando viene un paciente a consulta, pasa por una serie de odiseas que he tenido la oportunidad también de escucharlo en el descansillo. Todo por lo que pasan los padres, el propio individuo, hasta que llega a que le digan el nombre y apellidos de la enfermedad. Esto tiene un porqué y voy a romper un poco la lanza hacia el diagnóstico y por qué se tarda tanto en llegar. Porque una vez que dices, tengo síndrome de Klinefelter, ¿por qué no lo han visto antes, no? Bueno, a lo largo de toda la charla os han empezado a decir todas las cosas, por qué, el cómo, ¿no? Y a mí me gusta ir al origen, ¿vale? Por eso soy genetista y es desde dónde salen las cosas, ¿no? Cuando a uno le dicen síndrome de Klinefelter, que tiene una serie de características, quiero que os pongáis un poco en el punto del médico, ¿vale? Entonces, tengo este síntoma, este síntoma, este síntoma. Lo que pasa es que cuando surgen los síntomas, mayoritariamente es en el adulto, no desde el niño. Entonces, es más complicado llegar desde el inicio. Por otro lado, los signos que suelen dar no son solo únicos a veces de esa patología en concreto y hay varias más. Entonces, eso también complica. Entonces, lo que hace el médico es intentar hacer todas las pruebas que están en su haber hasta que llega al diagnóstico y de ahí la odisea. Pero no solo ocurre en el síndrome de Klinefelter, sino en muchas de las patologías que hay a día a día. Bueno, ¿qué dice la genética con el síndrome de Klinefelter y por qué surge en el adulto? O por qué se da lo que sea, ¿no? Entonces, quiero ir a esto, para lo cual necesito 2 voluntarios. Y así eliminamos el déficit de atención, la hiperactividad. Necesito 2 hiperactivos, gente aburrida, alguien les anime. Genial. ¿Uno más? Muchísimo, pues perfecto. Poneros aquí a mi lado, por favor. Yo no soy hiperactivo. Ninguna de las dos lo tenemos. Pues me da igual, me da igual. Genial. Vale, voy a cogeros 2 bolis, ¿vale? Bueno, 4 realmente. No, si necesito que os pongáis enfrente. Aquí y aquí. Así, mirando para el público. Así, ahí. Vale. Coge este boli y este. Y tú este y este. Vale. Célula 1, célula 2, ¿vale? Cuando se fusiona, tenemos las 4, ¿vale? ¿Qué ocurre en el cuerpo humano? Esto es un individuo que tiene todos los cromosomas de su padre y de su madre juntos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es hacer la primera división. ¿Por qué? Para que cuando lleguen al esperma y al óvulo, tienen que llegar la mitad, para que cuando luego se fusionen tengan el mismo número de cromosomas que tenemos los adultos. Entonces lo primero que se hacen es se separan las células y tiene cada una un cromosoma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto es para que uno vaya al esperma, a las células, vaya en la mitad, ¿vale? Entonces, en cada óvulo se dividen en 2 y cada uno tiene la mitad de cromosomas, ¿vale? Entonces, lo que va a ocurrir en la siguiente división es que el cromosoma se divide en una parte y se divide en otra, ¿ok? Entonces, tenemos un cromosoma, una copia, un cromosoma y una copia. Pero ¿qué ocurre cuando llegamos a una edad, sobre todo en los ovarios, ¿vale? Esto ocurre mucho en mujeres de edad avanzada, ¿vale? Bueno, se les llama edades añosas, pero es porque se empieza... Biológicamente estamos estipulados para tener hijos a los 25 años. Pero ¿qué pasa? Que socioeconómicamente no es factible y todo ha hecho que retrasemos a la hora de tener hijos. Entonces, el óvulo no lo sabe. Entonces, el óvulo lo que ocurre es que empieza a tener alteraciones. ¿Qué ocurre? Que
que en vez de hacer esto, juntamos más mal, lo que ocurre es que tú separas normal y ocurre esto. Aquí no hay nada y aquí vienen dos. Ahora llega un espermatozoide, que puede ser este. Con la broma, pero es que va bien muy bien. Llega el espermatozoide y cuando yo quiero fecundar, que vengo así, pum, me junto aquí, ¿qué pasa? XXY. Si yo me vengo aquí, y 0. Este no sobrevive. Si yo vengo aquí, XY. Y si me vengo aquí, XY. Varón normal, inviable, Klinefelter. Esto es lo que ocurre y esta es la causa de la mayoría y por qué se empieza genéticamente con esto. Muchas gracias. Es que es más fácil explicarlo así. A ver, esto siempre... Buena pregunta. Me acaban de hacer una pregunta de... ¿Entonces la culpa es del X y de la mujer? Bueno, no voy a dar ninguna charla feminista, me niego. Lo que quiero decir es que el espermatozoide, por la manera de que se produce, tiene otro tipo de... O sea, también puede ocurrir a la hora de formar el espermatozoide, ¿vale? Entonces se van, en vez de irse las dos X, lo que se va es XY, juntas, ¿vale? También puede ocurrir. Pero tal y como se produce, lo que nos pasa a nosotras es que nosotras cuando vamos a la pubertad, los ovarios, tenemos una reserva ovárica que se llama, que es el número de óvulos viables que vamos a tener para el resto de nuestra vida. No es como ellos que están todo el rato, produciendo. Luego así están alterados. Todo el día. Nosotras tenemos una reserva ovárica, que esa es luego cuando los que hacen clínica de reproducción asistida te dicen, vamos a ver la reserva ovárica, vamos a ver cómo estás. Entonces cuando vas aumentando en edad va disminuyendo la reserva ovárica y los óvulos que te quedan empiezan a estar de peor calidad y implica en ese tipo de errores, ¿vale? Que ya, porque se quedan paradas en división. Entonces cuando tú quedas parado en división, es que es la división, puede ocurrir más errores, ¿vale? Pero es porque los ovarios se envejecen, en cambio ellos van produciendo nuevos. Entonces les producen otro tipo de alteraciones que son como más pequeñas dentro del gen, lo que suele ocurrir con los varones adultos. Pero este tipo de errores también suele pasar en varones, ¿vale? Y con la edad también. Y con la edad también, sí. Pero ¿qué pasa? Que durante muchos años, que esto también lo hemos hablado en la comida, me voy a remontar a que en medicina, se sabe en medicina incluso antes de Cristo. La genética empieza en los hospitales en 1982. Eso para que nos hagamos una buena idea. Entonces, hasta que empieza a incorporarse, se empieza a saber, se empieza a tal, van pasando. Y en estos años se ha revolucionado todo mucho y ha ido avanzando. Entonces, aquellos que se diagnosticaron hace muchos años y le han dicho una serie de cosas, puede que ahora les dijeran otras, ¿vale? Entonces ha ido pasando mucho. Perdón, ¿te he contestado? Con la edad. Pues eso, entonces que... No, pero repíteme la pregunta otra vez. O sea, con la edad, que está relacionado con la edad. Está relacionado con la edad de... Entonces, el síndrome. Claro, entonces, el síndrome de Klinefelter va asociado a la edad elevada de los padres a la hora de tener hijos, que se causa mayoritariamente con, sobre todo, en mujeres. Pero ¿qué pasa? Siempre hay alguien que te dice, pero es que yo tengo un síndrome de Klinefelter cuando yo tuve 25. Es que también puede ocurrir. Pero yo os hablo de porcentajes y de estadística y de probabilidad. ¿Qué implica probabilidad? Que si yo cruzo en rojo una vez, ¿vale? Me pueden atropellar. Si yo cruzo en verde, también me pueden atropellar. ¿Cuándo te pueden atropellar más? ¿En rojo o en verde? En rojo. Esto es la misma idea. Es decir, cuanto más mayor eres, más te la estás jugando. Este es el punto. Pero también puede ocurrir antes, porque hay una serie de mecanismos. Tenéis que pensar que de aquí hasta aquí ocurren un montón de eventos para que todo vaya bien. Para que todo vaya bien. Intervienen muchas cosas, muchos procesos y tiene que haber, que ahora os vais a ver cuántos genes hay dentro del cromosoma X para que todo vaya bien. Sigo. Esto es lo que médicamente se habla, ¿vale? En el cerebro, en la hora de la pubertad, empiezan a segregarse una serie de hormonas que empiezan a afectar a las células de Leydig y esa otra hormona a estas células de aquí, que son las de Sertoli.
Cuando esa hormona llega aquí, hace que el colesterol pase a la testosterona. Y esta combinación de la testosterona con esta hormona y esta hormona hace que se produzcan los espermatozoides ahí. ¿Qué ocurre? Que luego, como todo en la vida, hay un equilibrio. Todo en el cuerpo humano es equilibrio. Todo. Está tan automatizado para que todo sea equilibrio que cuando tú le metes una descompensación, intentar compensarlo de cualquier forma. Entonces, cuando llega un momento que dice ya suficiente testosterona, vamos a empezar a inhibir todo el proceso anterior, porque ya hemos producido el nivel de espermatozoides o la cantidad de espermatozoides que queremos. Pero ¿qué pasa cuando hay un XXY? Que tenemos de todo. Entonces, empiezan ya a intentar hacer el mecanismo contrario. Vamos a inhibir, vamos a evitar, vamos a probar, vamos a hacer... Entonces, se bloquea todo el proceso. ¿Vale? Entonces, ya no se produce testosterona y ya empiezan incluso a aumentarse las otras hormonas. Que eso, y de ahí desequilibrios hormonales y todo lo que nos pasa. En un proceso, cuando volvemos a la pregunta, ¿la culpa es del X o la culpa es del Y? Si el Y se queda calladito, si el Y no habla, se produce todo el mecanismo para el desarrollo de las características femeninas normales. Cuando el cromosoma Y empieza a hablar, se activa este gen y empieza a inhibir todo este proceso y empieza a desarrollar los signos masculinos. Y esto es así en muchas especies, no solo en la nuestra. También tenemos esto. Lo único que hay en los ratones también tenemos ese gen, pero en otros animales pueden ser otros. Pero siempre hay genes que van a hacer que se desarrollen unas y bloqueen el proceso femenino y al revés. Y esto es lo que ocurre, y no solo interviene este gen, es que intervienen un montón de más, haciendo que unos activen, otros. Es un mecanismo muy complejo para que todo vaya bien. Siempre en la universidad, cuando nos ponen el ejemplo de Klinefelter, siempre nos ponen el síndrome de Turner al lado. La explicación es porque es al revés. O sea, en uno tenemos cromosomas X de más y en otro tenemos cromosomas X de menos. Y lo que ocurre es justo lo contrario. Aquí no se ve, pero estos genes de aquí, estos y estos, en el de Klinefelter aumentan y en el Turner disminuyen. Este paper, artículo reciente. Esto se ha descubierto hace poco. Para que veáis cómo van los mecanismos avanzando y avanzando para la comprensión de por qué en algunos individuos les puede pasar unas cosas y a otros otras. A la hora del diagnóstico. El diagnóstico durante mucho tiempo se ha hablado del cariotipo. No sé si alguno de vosotros habrán hecho el cariotipo, sí. A todos, ¿no? La mayoría. Esta era la técnica que se hacía mayoritariamente. Lo que te hacen es te pinchan, ¿vale? Se procesa la muestra de tal manera que conseguimos mirar los cromosomas. Esa es una imagen real, ¿vale? Para que veáis cómo se ven los cromosomas. Esta de aquí. ¿Vale? Y lo que hacíamos antiguamente era cortábamos, identificamos ahí con el microscopio cuál era el cromosoma 1, cuál era el cromosoma 2, cuál era el cromosoma 3, que se distinguen por tamaño y forma. Entonces, cuando llegamos a los sexuales, veíamos que había 3. Dijimos, uy, hay una anomalía cromosomal. Tenemos más cromosomas de los normales. Pero esto no es la única técnica, hay más. Pero cada técnica se utiliza en función de lo que yo espero ver. Porque, por ejemplo, aquí no necesito, en el anterior, yo necesito el paciente y pensar que le pasa algo y voy a ver un cariotipo. Aquí, en esta técnica, lo que voy a hacer es marcar los cromosomas. Para marcar los cromosomas tengo que saber qué cromosomas tengo que marcar. Por lo tanto, tengo que tener una sospecha. Para tener una sospecha, tengo que tener unos signos clínicos. ¿Cuándo tengo los signos clínicos en el síndrome de Klinefelter? En el adulto. Aquí se ve que, por ejemplo, en el cromosoma tenemos marcado el cromosoma 21, el X y el Y. Aquí, entonces, cuando tenemos 3 puntos, tenemos una trisomía 21, síndrome de Down. Y en el otro lado tenemos XXY y 2 21. Por lo tanto, tenemos el 21 del padre, el 21 de la madre, XXY, síndrome de Klinefelter. Pero esto ha avanzado. Esta técnica ha avanzado muchísimo todo, hasta tal punto que es que la técnica que yo utilizaba en mi tesis doctoral, que acabó en el 2013, prácticamente ya no se usa. Para que veáis cómo avanza la genética, ¿vale? Esta es una técnica que de hecho en la comida he tenido alguien que me ha dicho a mí me llevan a detectar en la amniocentesis. Digo, wow, suerte. Porque eso significa que
para que yo te detecte ecográficamente. No hay ningún signo que nosotros a día de hoy, y me puedo equivocar, porque hasta donde yo he consultado, porque yo siempre diré esto, hasta donde yo he consultado y he investigado, yo no lo he visto. Eso significa no esté. Porque los que más sabéis de esto sois vosotros, sois los que tenéis la enfermedad. A mí es la que más miedo me da dar charlas, es a la asociación de pacientes, porque saben más de la patología que yo lo pueda saber, pero yo tengo que investigar. Vosotros estáis todo el día investigando, todo el día mirando, todo el día de esa patología. Yo tengo que mirar tantas que llega un momento que digo, no sé si lo sé, ¿vale? Pues esta es una tecnología que cogemos un montón de, digamos, de trozos de ADN, o simulamos trocitos de ADN y lo vamos pegando como un puzzle, ¿vale? Y vamos viendo dónde está. Y de repente empezamos a ver que, por ejemplo, en toda esta región tengo la mitad de las ondas. Eso significa que ahí me falta información. ¿Qué pasaría en el síndrome de Klinefelter? Que toda esta región, por ejemplo, si yo lo enfoco al cromosoma X, lo tendría por aquí. Lo tendría doble. Entonces me daría la señal de que ahí tengo más cromosomas de lo normal. Perdón, ya no sé ni a qué dónde estoy. Pues sí, perdón. Y esta es la técnica que empieza en el 2011. En el 2011, que han cambiado a tres equipos distintos, de tal manera que incluso ahora va a haber una nueva técnica que va a revolucionar todo lo anterior y va a eliminar todo lo anterior. Con esta pasa un poco lo mismo con la que anterior. Lo que somos capaces de ver los cromosomas y lo que hacemos es mirar cuántos somos capaces de leer, y si vemos el doble, tenemos más cromosomas de lo normal. Pero esta técnica también nos permite mirar si aquí, a nivel una letra del ADN, está mal. ¿Vale? Una mutación. Yo cuando di esta charla digo, ¿pero qué les cuento ya? Si esta gente lo sabe todo, yo ya no sé qué contar. Digo, ya han escuchado charlas de genética y ¿qué les digo? ¿Qué les cuento? Y me dice Nacho, pues mira, voy a recoger preguntas que hayan tenido y os la voy a recoger. Yo, venga, pues a ver si soy capaz de responderosla. Y me hacen esta pregunta, ¿puedo tener mutaciones adicionales? La respuesta es que sí. Las puedo tener yo. De hecho, las tengo. Yo soy mutante. Pero somos mutantes todos. Para que tú seas así, yo sea así, tú eres mutante. Ahora, que las mutaciones pueden ser buenas, normales, o sea, es decir, que no hacen ni mucho, o malas. Entonces, ese es el tamaño del cromosoma X, y ese es en comparación entre el tamaño del cromosoma Y. La cantidad de genes que hay en el X es muchísimo más. Por lo tanto, si tenemos el doble de cromosomas X, ¿qué pasa? Que tenemos más genes involucrados, ¿no? Si tengo más información de la que debería, tengo más probabilidad de que, si yo por lo que fuera tuviera un cambio aquí, si yo le tengo duplicado, lo tengo por doble. Hay genes que por tocarlos una vez ya dan enfermedad, y hay genes que les tienen que tocar 2 veces para que tengan enfermedad. Y ahí es cuando vienen las sorpresas de yo lo tengo pero mi familia no. Pues es por esto. Yo tengo 46XX, pero tengo mutaciones. O sea, yo tengo riesgo de tener Alzheimer, tengo trombosis, o sea, tengo ciertos riesgos porque me estudian. ¿Cuántos genes? Todos estos son los genes que intervienen y no me caben en el cromosoma X. Cada alteración de este gen da esa patología. ¿Vale? Mosaicismo. Ahora, por cierto, no quiero que os empecéis a obsesionar, ¿eh? No es que se me caen las canas, es que tengo una mutación. No me empecéis a revolucionar los servicios de genética, por favor, ¿eh? O sea, no. Es simplemente que veáis un poco la perspectiva de por qué las cosas son como son, ¿vale? Pero no os obsesionéis para nada, con bastante tenéis con tener un cromosoma X de más. Me han preguntado, ¿y el mosaicismo? La palabra mosaicismo, ¿esto qué es? Vale, ¿os acordáis que cuando se acaban las 2 voluntarias aquí, se ha hecho esa división? Vale, pues en vez de hacer esa división durante la formación de los espermatozoides y de los óvulos, es cuando el individuo va creciendo. Cuando el individuo va creciendo, puedes empezar a, pues sabéis que, no sé si habéis visto el típico vídeo del fetito que va creciendo, pues va ocurriendo esto. O sea, va ocurriendo desde aquí
o sea, perdón, bueno, es que este está alterado. Bueno, se va haciendo 46, 46, 46, 46, 46, vas haciendo así todo el rato, ¿vale? Si en algún momento dado una célula decide, venga, que yo me piro y me llevo un cromosoma de más, a partir de ahí empieza la alteración y ese es el mosaico. Ahí es cuando yo encuentro que tengo parte de células que están bien y parte que están mal. Y el porcentaje que encuentre dependerá de en qué parte del proceso ha sido, al inicio, al final, más adelante, y depende de a qué tejido afecte. Porque las células cuando empiezan al principio, hasta que llega el estadio de 8 células, todas las células son capaces de dar cualquier tejido. A partir del estadio de 8 células, cada tejido va a dar, o sea, cada célula va a dar un tejido diferente. Entonces, dependiendo de qué célula es la que se le pire la cabeza, dependerá de qué tejido es el que se va afectado. Y de ahí el número de células detrás que se van afectados. Hay gente que, ¿vale? Entonces, para que tengáis un poco la idea. Y esto es la idea del mosaicismo. Es decir, yo tengo un cuerpo humano donde tengo células que tienen 46XX y otras que tienen 46XXY. Y no las puedes saber porque cuando yo te lo mido en sangre. Yo te lo miro aquí, en este tejido. Pero yo no te puedo saber si te está afectando al esperma o no. Te tendré que mirar el esperma, te tendré que mirar otros órganos. Pues hay 3 capas embrionarias fundamentales, que cada tejido es una capa que puedo más o menos averiguar, pero no puedo saber a ciencia cierta si te ha afectado otro órgano, ¿vale? Pero como, bueno. La eterna pregunta. Sí. No. Porque es del mosaicismo. Ha dicho que eso es cuando está, pero que es en el embarazo, en el feto, el mosaicismo. No, puede ser después. No, o sea, a ver, sí, es cuando el individuo se está formando, sí, durante la gestación del embrión. Ah, eso. No es por la embarazada, es por el embrión. No, es por eso, pero no es... Claro, es que cuando yo pienso en células en laboratorio, perdona, sí, en gestación. Sí, pero es que como nosotros también hacemos fecundación in vitro, a ese me refiero, ¿sabes? Que también puede pasar. Se puede transmitir el síndrome de Klinefelter. A ver, como ya sabéis, el síndrome de Klinefelter 46XXY da zoospermia por toda la inhibición de la testosterona. Entonces, si yo inhibo la testosterona, no genero espermatozoides, no lo puedo transmitir. Pero no lo puedo transmitir porque no tengo con qué. Dime. ¿Y si hay esperma? Claro, ese es el punto. De hecho, yo iba a decir, los que son mosaicos o los que tienen oligozoospermia, es decir, tengo algo, o sea, puedes tener que no tengo nada, entonces no lo puedo transmitir porque no tengo nada que dar. Tengo oligozoospermia, los tengo pocos, vale, se mueven, si tienen actividad, puede llegar a final. Si llega al final, dependerá de cuántos cromosomas tenga. Si se le ha... Porque cuando tienes XXY, ¿vale? ¿Os acordáis cuando intenta dividir entre 2, como hemos hecho antes, 3 cromosomas? Eso bueno. Por la mitad sí, porque me divido uno y en otro divido 2. Este sí que me va a dividir estos dos no. ¿Entiendes? ¿Me explico? Yo tengo 3 aquí, o sea, tú ponte dos bolis en un lado y un boli en el otro, como hemos hecho antes. Si me pongo 2 bolis aquí, luego, o sea, si tengo 3 bolis en un lado, yo tengo que dar 2 a uno por obligatorio y 1 a otro, o sea, no tengo otra manera de hacerlo. O sea, no puedo dar 1 y 1 como estamos haciendo ahora, ¿entiendes? ¿El mosaico cómo es eso, el mosaico, por ejemplo? El mosaico se mide en cariotipo, por ejemplo, el porcentaje de células. Yo te tengo que mirar un montón de células y ver si siempre si todas las células que yo te veo son 47XXY. Si yo empiezo a ver 46XY más 40, cuando tienes como una ristra así en el cariotipo que te dices 46XX más no sé cuántos XY más no sé cuántos, es ahí cuando eres mosaico. Eso lo ve el endocrino, ¿no? Eso lo ve el endocrino. El generista. O a mí me dijeron que era SK, pero no me dijeron nada más. ¿No te han diagnosticado genéticamente? Vale, pues puedes decir que como tienes síndrome de K, o sea, síndrome de Klinefelter, que también te digo que la mayoría del síndrome de Klinefelter es 47XXY. O sea,
pero para saber si eres mosaico o no, lo que tienen que hacer es un cariotipo. Así que pide a tu médico de esto que te derive a un resto para que te hagan un cariotipo, ¿vale? Pero ¿qué tipo de prueba? Porque creo que tiene que haber un mínimo, ¿no? Porque No me dijeron nada. creo que tienen que coger 100 muertes o algo así, ¿no? No, o sea, sí, o sea eso te lo van a mirar los citogenetistas, que yo soy más molecular, o sea, yo soy de la autotécnica, pero sí, tú vas a dar esto y te van a mirar con el cariotipo la cantidad de células que te tienen que mirar para ver si eres mosaico y la cantidad de muestras, claro. Pero 30 metafases. Claro, es que yo te saco sangre y yo lo que te miro son la cantidad de células, pero eso te lo miro yo. Es la cantidad de células que te tengo que mirar son 30 metafases, que son 30 células en división en ese estadio de división. Sí, pero ¿cuál es la muestra mínima, te quiero decir? ¿O tienes que tener una cierta cantidad de muestras para saber? Es que no sé, tú dices que da 30... No, te sacan sangre, o sea, con una muestra de sangre yo te miro las células, pero la cantidad de células que te tengo que mirar soy yo, no tú. O sea, tú me tienes que dar la sangre, con una muestra de sangre y ya está. Y yo soy la que te miro 30 células de ahí. 30, vale, pero con 30 pero creo que se puede ampliar para saber si es mosaico, que quiero decir que con 30 a lo mejor no te sale mosaico, pero si haces con 100... Sí, pero claro, pero esto ya se ha hecho tantas veces ya que se sabe cuál es el mínimo número de veces, o sea... Con 30 es suficiente, que no hace falta. Sí, no hace falta más. Bueno, entonces de ahí lo de la zoospermia pues no se hereda, pero los mosaicos lo pueden transmitir dependiendo de si son capaces de producir, si son capaces de producir espermas, de si llega... ¿sabes? Pero vamos, que esto es porcentajes muy bajos, ¿vale? Un 1%. Básicamente. El diagnóstico genético prenatal, pues hombre, es lo que digo. El síndrome de Down, ¿por qué se diagnostica prenatalmente? Porque hemos llegado a ver que hay hormonas que se detectan, que si se incrementan, yo lo puedo ver, tienen un rango aquí de translucencia nucal, que se les incrementa esto en el feto, y entonces con una translucencia nucal mayor de 3, con el aumento de 3 hormonas más una edad de 35, se vio que había una alta probabilidad de que tendría síndrome de Down. Entonces ya me empiezan a mandar la prueba esa genética y yo miro que tiene síndrome de Down. Síndrome de Pato y Edwards, pasa lo mismo. Es las mismas hormonas, si se incrementa una se baja la otra, yo puedo saber si tiene trisomía 13, 18 y 21. Con el Klinefelter no tengo esa información. Por lo tanto, ecográficamente me cuesta mucho identificar nada. Esto puede cambiar. A día de hoy no se puede. Pero esto puede llegar a cambiar. ¿El test de ADN fetal? ¿Perdón? Con el test de ADN fetal sí, no Sí, sí, pero no es porque yo, o sea, no es que no te lo pueda detectar, técnicamente. Vale. Pero para que yo, dentro de la seguridad social, te derive a genética, tengo que tener una causa para derivarte, porque no puedo derivarte a todas las mujeres de 35 años porque la seguridad social se muere en cuanto al diagnóstico. De hecho, eso pasaba con el síndrome de Down. Empezaron a diagnosticar, a meter a estudios de síndrome de Down entre los mayores de 35, empezaron a ver que un montón de gente no tenía, entonces era un gasto social muy alto. Entonces empezaron a ver que con mayores, entonces subieron la edad a 38 y con las hormonas. ¿Qué pasa? Que si te vas por privado y tú tienes más de 38 años, tú dices, oye, yo me quiero hacer la prueba de la sangre materna, ¿vale? Hay una prueba que es muy invasiva, no sé si la conocéis, que es a través de la embarazada, se descubrió también con investigaciones que el feto soltaba ADN fetal en la sangre materna. Entonces, a través de la sangre materna yo cojo y puedo ver si tiene más cromosomas de lo normal. Es un cribado. Eso significa que como estoy viendo una cierta técnica, es que estoy cogiendo el tejido, entonces tengo tengo una probabilidad de error, ¿vale? Entonces cuando se dice la palabra cribado, es que puedo cometer un error, y entonces digo, si me he cometido un error es porque la técnica me está metiendo en un problema, o sea, no es porque no sea capaz. Sí, ahora un segundo. Entonces, si yo tengo esa limitación técnica, yo te lo tengo que decir. Y luego significa que si yo te detecto algo positivamente, luego te puedo hacer una biopsia corial porque tiene una pérdida de un 1% fetal. Si yo te hago esa técnica, yo tengo un riesgo. Por lo tanto, si yo no te detecto nada, vamos a ver cómo va el embarazo. Si te detecto algo, ya sí que me arriesgo a intervenir al feto, coger una muestra. ¿Vale? Todo se hace por una razón. Dime. Por ejemplo, ahora quiero tener otro hijo, ¿no? Yo lo puedo saber por esa analítica de sangre con poco tiempo que tenga el feto. Sí. ¿O tiene que tener mucho tiempo? Con 7 semanas de gestación, a partir de la 7ª semana de gestación, ya se empieza a liberar ADN fetal y ya empiezas a poder saberlo. ¿Y eso que me lo hace? ¿De privado o como tengo antecedentes me lo
hace la seguridad? Es posible que en tu caso al tener antecedentes ya te lo pueda cubrir la seguridad social. Pero tendrías que mirarlo porque cada comunidad autónoma, y tampoco me voy a meter en este tema, va por libre. Sí. Vale. No vaya solamente. Vale, Nacho me llama un día y me dice, Mónica, que ya se pueden eliminar los cromosomas de esto, que he visto una noticia. Bueno, yo deciros que con las noticias, calm down, ¿sabes? Tranquilidad. Porque a los periodistas les encanta poner noticiones con una guay, para que luego te leas el artículo. Que ese es el truco, ¿vale? Entonces, cuando yo me digo, pues me lo voy a leer, porque yo no estoy al día, pero Nacho sí, está todo el día leyendo sobre el signo de Pérez, te digo, pues voy a decir yo, no le voy a contradecir a este hombre, entonces yo me lo voy a estudiar antes de decirle sí o sí no, ¿no? Y le digo, hasta donde yo sé, la técnica no es suficiente para llevarla al ser humano completo. De hecho, el único que lo ha intentado está en la cárcel a día de hoy, que es China. Entonces, y cuando miro esto es que si te lees el artículo te dicen que lo han hecho en células. Entonces, claro, de aquí a que esta técnica se pueda hacer todavía pasa un año. Pero es que esta técnica empezó en el 2015. 2015. Para que veáis lo rápido que va todo. Y con esto, con esta técnica en sí, se han empezado a corregir enfermedades genéticas. Cambiando el gen que estaba mal por el gen que está bien y se han empezado a hacer estas cosas. ¿Vale? Pero de momento... ¿Cómo? ¿Te refieres a la manipulación genética in vitro que borra un cromosoma X? Lo que hace es que yo me hago un intercambio de ti por mí, o sea lo que hago es busco dónde estás y cuando es un gen te cambio uno por otro y hasta lo que intento es como que me lo intento llevar de dónde está, más o menos. Dicho un poco sencillo, pero bueno. Normalmente en tratamiento actual, porque ya ha habido psicólogos y me imagino que médicos y educadores aquí hablando, entonces no me lo voy a meter esto porque no es mi rama y no tengo ni idea. Pero lo que sí que voy a meter es en las futuras direcciones, ¿vale? Yo he visto cómo la inteligencia artificial va a arrasar, bueno, yo y todos vosotros habéis visto cómo la inteligencia artificial va a arrasar con muchas cosas. Pero lo bueno de que arrase es que va a ocurrir cosas maravillosas, como creo que va a pasar en el síndrome de Klinefelter. Es decir, ¿por qué? Porque hasta ahora me requería de experiencia, de mirar ecográficamente, de mirar físicamente al individuo, de hacer 80.000 pruebas. Si ahora hay una técnica que me empieza a mirar todas las ecografías de la gente normal frente a la gente que ha tenido y empieza a ver cosas que yo no he visto hasta ahora, me va a dar igual una hormona que yo hasta ahora no había tenido en cuenta y me empieza a dar un indicativo de tal manera que los médicos digan, oye, te derivo a genética porque esta tiene un incremento de bla 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 bla, y ya me lo da. Entonces ya puedo hacer la prueba sin tener que ir a privados. ¿Me explico? Entonces, y eso es lo que se llama Machine Learning, que es que la propia máquina aprende de lo que tú le das. Entonces tú le empiezas a dar imágenes y acabará detectando algo más pronto de lo que hemos sido capaces de detectar hasta ahora. Y ese es mi ilusionante que quiero transmitiros de que es posible que a todas las enfermedades la inteligencia artificial lo que va a hacer es reducir la odisea diagnóstica, que es un dolor de cabeza para todas las familias. Sí, Mónica, pero eso es in vitro siempre, una modificación genética in vitro. La terapia génica de momento, la de la CRISPR-Cas9, que es la que se está llamando ahora, de momento ha habido ya individuos que se les ha corregido. Pero se hace con ciertas pautas, en ciertas circunstancias, o sea, todavía no se puede hacer, o sea, todavía no está. De todas maneras, en cuanto llegue, aparte que Nacho ya me lo dirá a mí primero y luego me lo estudiaré, porque estoy segurísima, pero sí, o sea, es posible que sí, porque o sea, los investigadores de las CRISPR-Cas9 lo que quieren es curar las enfermedades, entonces van a intentar curar todo lo posible, entonces están intentando eso. Ya han avanzado mucho en 10 años y todavía queda por avanzar muchísimo, cada vez en un corto más plazo para poder hacerlo en humanos, sí. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o... Sí. O me callo. Yo tengo una pregunta. En el caso de que se pudiera tener hijos, en el caso, imagínate que no somos estériles y se encuentra que podemos serlo, ¿les transmitiríamos esa
cromosomía a nuestros futuros? Tenéis un porcentaje de poder transmitirla, sí. ¿Y cabe la posibilidad de que en el futuro esa X de más se pueda quitar en el niño, ¿vale? Para que sí, es decir, eso puede ser una realidad. Eso probablemente en un futuro vaya a ser una realidad con las CRISPR-Cas9, con esa técnica. Qué bien, ¿no? Qué guapo. O sea, sí, o incluso igual no hace falta ni cambiarla porque de repente llegan los... porque claro, nosotros estamos los genetistas, que somos muy dados a mirarnos a nosotros mismos, pero que lo que a mí me gusta de la comunidad científica es que todos estamos aunados. Entonces va a llegar un momento en el que también el psicólogo también quiere mejorar la vida del paciente, el embriólogo o el endocrino también. Entonces están buscando cualquier cosa que les dé algo para tratar, porque lo que menos nos gusta es tener de enfrente a una persona angustiada y que no le puedas dar nada. Y dices, es que yo no puedo hacer nada más que llegar hasta aquí. Entonces todos van a estar buscando, hay mucha gente investigando para que con todas las enfermedades que hay, que el otro día lo dije, 30.000 genes hay detrás de un montón de enfermedades, 30.000. Entonces están mucha gente investigando por cada uno de esos genes a ver qué puede ayudar a los pacientes, y toda la comunidad científica está intentando ayudar a los pacientes, que es su máxima. Así que esperemos que dentro de nada podamos dar mejores noticias y que podáis tener un diagnóstico más temprano y se reduzca la distancia diagnóstica. Gracias. Un fuerte aplauso. ¿Preguntas? ¿Esto quiere decir que un varón siendo síndrome de Klinefelter se le va a poder mejorar su vida con alguna técnica de lo que se está descubriendo? Yo creo que a nivel, a día de hoy es con lo que está ya, con lo que se nos está diciendo ya. También te digo que también depende de la comunidad autónoma en la que estéis, ¿vale? Porque hay comunidades autónomas que también dependes de cuántos pacientes han visto de qué cada médico, ¿vale? Y del tiempo que tienen, que cada vez lo tienen más reducido para mirar un montón de pacientes. Entonces, si lo mejor que podéis hacer es asociaros y escuchar a quién le ha ido mejor. Y decir, que a mí me ha ido mejor con el doctor Juan. Vale, pues espérate que le llamo y voy a ver yo. Lo mejor ayuda que tenéis sois vosotros, porque el que no es científico es informático y el que no, ¿sabes lo que digo? Aquí tenéis la mejor comunidad que podéis tener, porque aquí hay un montón de mentes pensantes. Lo tenéis aquí. O sea, porque nosotros tenemos que mirar un montón de enfermedades más. Pues vosotros estáis aunados mirando una única enfermedad. Es que mejores científicos que vosotros no lo vais a encontrar. Tenemos a Radio Nacho. Es el que lee. Es el que lee. Entonces, yo creo que tenéis mucho potencial para poder ayudaros entre vosotros. Cualquier cosa que encontréis, darlo a la comunidad científica. Yo no puedo estar al día de todo. Pero si encontráis algo, como hace, pues dices, mira, léete esto, mírate esto, y a ver si esto tiene sentido, tal, pues vamos a poder ayudaros. O vamos a poder decir, pues mira, voy a ver si tiene sentido o no tiene sentido para ti. Pero es verdad que nos tenéis que ayudar a actualizarnos porque es imposible muchas veces. Bueno, la de Nacho. Sí, se me actualiza. Bueno, yo sé la que hice la pregunta de las mutaciones. Yo a mi hijo se lo vieron con un R, que seguramente un R, el R, la prueba, el array. El array, se lo vieron con eso. Sí. Y entonces yo hice la pregunta de las mutaciones porque en nuestro caso, o sea, creo que casi nadie se lo diagnostican con un array, porque en general con el cariotipo sale, pero en nuestro caso se pensaron que era otro síndrome y por eso te se el dio. array. No, pero en nuestro caso vieron que tenía más carga genética en el cromosoma 13 además, y además nos están hablando de posibles mutaciones porque tiene unas características diferentes. Entonces mi pregunta es, por tener el síndrome de Klinefelter, ¿tienes más probabilidades, como ha habido ese cambio diferente? O sea, ha habido esa, no sé si traslocación, o sea, de ese cromosoma. ¿Tiene más probabilidades de tener otras cosas? Sí. Claro, porque eso es lo que estuve hablando con ellos, me dijeron, es que seguramente sí. Es que yo lo llevo a un departamento de neurogenética, ¿vale? En San Juan de Dios, y súper bien. Y miran todo, les estudian remolino en la espalda, siguen las pupilas. Y entonces están súper detallados, es cada 6 meses. Y miran todo. Bueno, no sé, es toda suerte que he dado allí, ¿no? Ahora os digo una cosa. Y toca la pesada, que yo soy dentista, o sea, que estudia un poco el tema de salud, ¿no? Entonces, yo creo que sí que tiene relación, ¿no? Estas cosas. Sí, tiene relación, porque ten en cuenta que si yo tengo, mira, cuando yo, ¿por qué decimos que no nos podemos casar entre primos hermanos? Y ahí va, o sea, y espérate que os diga esto, lo siento si tu nivel cultural afecta a alguno de vosotros. Bueno, la pregunta es que ¿por qué
ella me ha preguntado, bueno, ¿habéis oído la pregunta de ella? Sí, pero vale. mejor. Entonces, el asunto es que lo voy a relacionar de por qué no se pueden casar entre primos hermanos. Y lo siento si afecta culturalmente a alguien de aquí. Si yo... ¿os acordáis de estos genes que los tienen que tocar 2 veces para tener una enfermedad? ¿Vale? Mis padres no los tienen, mis abuelos no los tienen. Y si yo me junto, o sea, no tiene una enfermedad, nadie lo tiene la enfermedad. Y nadie sabe que tiene la enfermedad. Pero yo me junto con mi primo, que comparte información genética conmigo simplemente por descendencia, porque nos vamos transmitiendo los cromosomas, y como nos vamos transmitiendo la información es la misma. No exactamente igual, excepto si eres gemelo idéntico. Entonces, como yo tengo las probabilidades de coincidir genéticamente contigo, si tú tienes una mutación en esos genes que necesitas que tengan 2, yo aumento la probabilidad de tener hijos con esas enfermedades en las que necesitas 2. Entonces, si yo meto un cromosoma más en todo ese grigal, la probabilidad de que yo tenga que ese cromosoma extra me añada alteraciones es más probable. No significa que sea causa-efecto, como yo tengo síndrome de Klinefelter, ahora soy miope, no. O sea, yo tengo astigmatismo y no tengo síndrome de Klinefelter. Yo creo que tengo TS, hablaré con alguno de los psicólogos porque creo que lo tengo, para que me diagnostiquen, y no tengo síndrome de Klinefelter. Entonces, hay cosas que por tener síndrome de Klinefelter no tiene por qué ser así. Por ejemplo, pues si tengo el colesterol alto, mi chico tiene el colesterol alto y no tiene síndrome de Klinefelter. Porque somos carga genética, y la carga genética, para que esté bien entera, ha tenido que ir perfecta y no va perfecto. No va. Entonces, porque es muy poco probable que en todas las células no te hayas tocado una sola vez. Entonces, pero eso no significa que no se te manifieste de una manera o de otra. El que no tiene endometriosis, el que no tiene que le ha pasado algo y siente más frío, el que no tiene la cafeína que le afecta, el que no es más listo y el que no es más guapo. Pero al final, si yo te añado otro cromosoma más, lo que estoy aumentando es la probabilidad. No significa que lo vayas a tener, sino que es más probable. Entonces, en los casos en los que tengáis más signos que están fuera de la causística del síndrome de Down, sí que es posible que podáis tener otras alteraciones y estén cursando otras cosas o en otros cromosomas, pero porque hayáis tenido la mala suerte de que genéticamente hayan tocado 2 veces, ¿sabes? Allí y aquí. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que si están viendo el cromosoma 13, es que el cromosoma 13 no tiene nada que ver con esto. No, pero yo decía la probabilidad, o sea, en realidad, Claro. como la Sí, división, sí, seguramente había una decisión mala, seguramente puede ser que la haya en otros sitios más. O sea, Sí, pero es porque llevas más carga genética. Entonces, al llevar más carga genética, tienes más probabilidades de que en todo ese cromosoma, con todos esos genes, haya algún alterado. bueno, Y como cada encima, sitio, nosotras, por ejemplo, nosotros lo que hacemos, las enfermedades ligadas al X, que son las que se llaman ligadas, o sea, en Mendel, ¿os acordáis de Mendel? Sí. Vale, Mendel decía que, pues esto, lo de cuando lo tocas una vez o lo tocas 2 veces el gen. Esto era la básica, esto es a lo que me dedico, a esa clase. Vale, pues las enfermedades ligadas al X, lo que pasa es que como los varones solo tienen un X, pues estás fastidiado. Porque todo lo que está alterado ahí, no tienes compensación detrás. ¿Qué nos pasa a nosotras? Tenemos 2X. Si yo lo tengo alterado, como tengo el doble de información genética, lo que hacemos nosotras es apagar un cromosoma entero. Para no tener el doble de información que ellos, porque ya solo faltaría. Entonces, vamos apagando un cromosoma entero en las células. Entonces, en función de cuál apagas, pues puedes apagar el que tiene la mutación y el que no. Entonces, nosotras tenemos menos severidad en esas enfermedades. Pero es por esto. Pero cuando yo tengo un cromosoma entero, libre, sin apagar, anchas Castilla. Y de ahí luego la descompensación hormonal, el que sienta lo mismo que nosotros probablemente, incluso peor, ¿no? Porque tenemos las hormonas para arriba, para abajo, una intentando callar a la otra y la otra que no. Porque tenemos hormonas que están diciendo la información contraria. Es una lucha de compensación, porque el cuerpo humano intenta compensar siempre y ahí no puede, o sea, no tiene poder de compensar. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno. Vascos. A ver cómo lo hago. El asunto legalidad, CRISPR y todas estas cosas, ¿cómo están en estos momentos? Vale, lo que pasó con el chino
y fue hace años. Chino. Bueno, puede ser chino barra japonés barra coreano, o sea, no me acuerdo. Las cosas desde entonces han evolucionado mucho, Sí. los precios han bajado mucho. Sí, lo que pasó ahí es que no todos los países siguen la normativa ética moral europea. Vamos a dejarlo ahí. Así que como, por ejemplo, tú puedes tener gestación subrogada en Estados Unidos, no la puedes tener en la Comunidad Europea. Pero eso no significa que está bien o está mal. Es que nuestra Comunidad Europea asume que eso no es ético. Yo no me meto, si está bien, yo no voy a dar mi opinión personal. No es ético en la Comunidad Europea. Ahora, los chinos dicen, yo la ciencia para adelante. Sabemos que hay países, que hay sitios donde la ética está, Pues, el dinero se soluciona, vamos a dejarlo ahí. Claro, entonces, partimos en esos países, ¿vale? En los que la ética es diferente a la Comunidad Europea. Vale, entonces, llega este hombre y dice, buah, voy a quitarle la posibilidad de que 2 niñas tengan en un futuro SIDA, sin saber si lo tiene o no. Esto es lo que hizo, ¿eh? Y entonces, sustituyó un gen que no sabía si estaba bien por uno que sí seguro que estaba bien. Cuando en esa técnica en concreto, cuando se estaba haciendo en ese momento en Europa, no estaba optimizada para que no alterase el resto del ADN de las células. Por lo tanto, no sabemos si en el futuro, eso se sabrá dentro de 30 años, porque esas niñas han nacido, cuando puedan tener cáncer, y luego estaremos pensando si es la central nuclear. Quiere decir que a día de hoy está limitada la investigación por el tema legal. Hay investigaciones, no se puede investigar la inteligencia humana. A favor, no al déficit. Y el resto del cuerpo sí se puede. El Klinefelter no habría a día de hoy el tema de... No hay restricciones para investigar el Klinefelter, salvo el dinero, que cuando os invito a que en cualquier conversación política escuchéis la palabra investigación y me mandáis un WhatsApp. No, es que no existe en toda la conversación de la campaña. ¿Sabes cuándo surgió? En el COVID. Ahí empezó a meter dinero el gobierno al COVID, pero solo al COVID, ¿eh? Luego el cáncer de mama ya no existía. Empezó a meter dinero en el COVID, porque interesaba. Y así es todo, porque al final realmente investigamos lo que tiene posibilidad y afectación, porque muchos investigadores tiramos hacia el ser humano. ¿Por qué? Porque es donde más dinero hay para investigar y porque mi contrato depende de la investigación. Pero luego también hay investigadores que se van a la proteína de la izquierda de la mosca, como las CRISPR-Cas9. Las CRISPR-Cas9 surgen de que un investigador se fue a ver una bacteria no sé dónde y vio que se defendía contra un fago y dijo, ¡ay, qué interesante esta maquinaria! Y dijo otro, ¡anda! ¡Qué interesante! Voy a probar a ver si a mí me funciona. Y ahora estamos curando enfermedades. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Curar lo que el cáncer o intentar ir a ver lo que pasa en el fago de la esta, porque luego me da una, ¿sabes? Una posible técnica nueva? Pues esa es la doble. Entonces, cuando tenemos el dinero limitado, que no es como en Estados Unidos, que dan 1 millón de euros a un español que se ha tenido que ir a Estados Unidos para investigar el cerebro, porque ven que la investigación es el futuro. Pero claro, aquí en España tenemos el dinero un poco limitado. Bueno, aquí en España y en Europa. Entonces, al final, la investigación va en función del interés, de lo que puede dar, de lo que no puede dar, de lo que puede retornar, no puede retornar. Pero aún así hay investigadores que siguen investigando la proteína de la derecha de la mosca, como siempre digo. Pues muchas gracias. ¿Y yo?